Iván miró a su mujer mientras la luz del sol iluminaba su rostro, dándole un tono dorado y alegre. En sus ojos se podía percibir la risa, y las pequeñas arrugas que se extendían desde ellos hacían su rostro aún más interesante y hermoso. Iván estaba tan feliz de verla así, que le costaba creerlo. Sin embargo, allí estaba ella, de pie frente a él, mirándolo a los ojos, e Iván se sentía ligero, como si todo el peso hubiese desaparecido de sus hombros, sin rastros de pesadez en su pecho. Pero de repente, se dio cuenta de que su esposa había muerto. ¿Cómo podía verla y oírla tan real? Iván seguía mirándola, pero era como si ella hubiera leído sus pensamientos y comenzara a alejarse. Trató de tomar sus manos, pero la palma de ella se le escapaba. Iván levantó la vista y vio la imagen de su amada hundiéndose en un abismo de nubes grises, que se cerraban más con cada segundo. De pronto, Iván abrió los ojos. Estaba tumbado en su cama. Poco a poco recuperó el sentido, y los recuerdos volvieron a él con gran amargura. Se levantó y sacudió la cabeza, intentando deshacerse de ese desagradable sueño, pero al mismo tiempo, queriendo aferrarse a esa sensación tan cercana a la realidad. Se fue a la ducha, donde el agua le refrescó. Iván solía practicar deportes y cuidar su cuerpo para mantenerse en buena forma física, a pesar de todo. La naturaleza le había dado una complexión regular. Después de la ducha, se vistió y preparó el desayuno. Luego fue a la habitación de su hija Natasa, de 17 años, quien ya se había despertado y estaba leyendo un libro. Al verlo, sonrió. «Buenos días», dijo alegremente, mientras la luz del sol ya iluminaba toda la habitación. «Querida», respondió su padre. Iván entró en la habitación, tomó una silla de ruedas del armario y la acercó a la cama. Con cuidado, ayudó a Natasa a sentarse en la silla y la llevó al baño. Gracias a la amplitud del apartamento, la silla cabía fácilmente en cualquier habitación. Después de desayunar, Iván propuso a su hija salir a pasear y hacer algunos ejercicios especiales para su rehabilitación musculoesquelética. Natasa, su dulce y única hija, se parecía mucho a su madre, tenía la misma nariz recta y unos finos ojos azules que resaltaban su natural belleza. Sin embargo, Natasa había sufrido una aflicción. A una edad muy temprana, se había enamorado perdidamente de un chico que recién había terminado la escuela. Ahora ella cursaba el 11º grado y se graduaría este año. Se suponía que este año Natasa se graduaría. Hace un año tuvo la suerte de bailar con Pasca en una de las fiestas de la escuela. Llevaba mucho tiempo enamorada de él y siempre había soñado con compartir su vida a su lado, pero a Pasca no le importaba en lo más mínimo. No solo eso, sino que, mientras él se preparaba para la graduación y una competición de baloncesto, su amiga Lenke le había robado el corazón. Salían en citas nocturnas, mantenían largas conversaciones por teléfono y se reunían en secreto, todo delante de Natasa. Lenke, astuta, pronto se dio cuenta de la situación e inició una amistad con Pasca. Una noche, después de una discoteca, Natasa y Lenke estaban juntas, pero Natasa no esperaba a Pasca, aunque habían acordado verse. Lenke, inquieta, pensaba que quizás Pasca ya no era el mismo. Natasa, aunque a su lado, se preguntaba dónde estaría Pavel. «No te preocupes, tu Pavel volverá en sí», le dijo Natasa en un intento de tranquilizarla, pero Lenke parecía no escucharla, frunciendo el ceño y bufando de frustración. Natasa apretó los labios. Por un lado, sentía simpatía por su amiga, pero por otro, se alegraba de no ser la única triste por él. Natasa, mucho más atractiva que Lenke, siempre lucía un maquillaje llamativo y se comportaba con confianza y madurez. Entonces, el rugido de una moto interrumpió sus pensamientos. El corazón de Natasa dio un vuelco. Unos segundos después, apareció un chico en moto que, con su casco puesto, les guiñó el ojo a ambas. Natasa, avergonzada, sonrió, mientras el chico más guapo de la escuela le prestaba atención. A Lenke no le agradó la situación, frunció los labios y, para colmo, Pasca no pareció notarlo. Le ofreció a Lenke un paseo en su moto como si nada. Lenke, molesta, sopló una gran burbuja de chicle y la reventó delante del chico, para luego darse la vuelta y seguir masticando su Orbit. Pasca, sin inmutarse, se volvió hacia Natasa y le ofreció llevarla. Natasa,
confundida, miró a Lenke, quien respondió indiferente. No me importa que vayas, de todas formas ya me iba a casa. Dijo Natasa, que no podía resistirse a semejante tentación. Después de todo, el chico que le gustaba desde hacía tanto tiempo por fin se había ofrecido a llevarla. ¿Podrías llevarme directamente a casa?, preguntó Natasa, intentando aparentar indiferencia, como si no le importara dar una vuelta con Pavel. Como tú digas, te llevaré a donde quieras, respondió él sin siquiera mirar a Lenke. Natasa se quedó un momento junto a su amiga antes de sentarse detrás de Pavel. Él aceleró, haciendo que el motor rugiera aún más fuerte, y pronto ambos dejaron atrás el porche del club. Lenke, observando desde lejos, sabía que Pavel no iba a volver a mirarla. A Natasa, con sus ojos pequeños y de un frío color hielo, le había ganado. Eran cerca de la 1 de la madrugada, y Natasa pensaba que Pavel solo la llevaría a casa, pero en lugar de eso, decidió ofrecerle un verdadero paseo en moto. A toda velocidad, la carretera de asfalto se transformó en un sendero de tierra, y pronto entraron en un parque donde la experiencia se volvió casi una montaña rusa. Los árboles pasaban velozmente a su alrededor, y Natasa, incapaz de soportar tanta adrenalina, le gritó a Pavel que parara la moto. Él obedeció de inmediato. ¿Qué ha pasado? ¿No te ha gustado?, le preguntó, respirando con dificultad. No estaba preparada para una velocidad tan alta, respondió Natasa. Además, conducir tan rápido es peligroso, y yo solo quería que me llevaras a casa. En lugar de eso, estamos en un bosque, en la oscuridad, llenos de mosquitos, dijo, cruzándose de brazos mientras la brisa nocturna la hacía estremecer. Pavel la miró detenidamente y, en silencio, se quitó su cortavientos para ponérselo sobre los hombros. Lo siento, no lo pensé, dijo. Te llevaré a casa enseguida. Tras una breve pausa, Pavel se ofreció a enseñarle a conducir la moto él mismo. A Natasa le pareció una idea intrigante y aceptó. En cuanto se sentó al volante, su descontento y ansiedad desaparecieron al instante. Sus ojos se llenaron de emoción, y pronto olvidó que estaba con Pavel, concentrada únicamente en la sensación de control que la embriagaba. Las manos de Pavel, junto a las suyas, le daban seguridad. Media hora después, ambos estaban frente a la casa de Natasa. Gracias por confiarme tu moto y no tener miedo, dijo Natasa, riendo. Espero que ahora tú también tengas menos miedo. El chico y la chica se despidieron con una sensación agradable. Más tarde, tumbada en su cama, Natasa no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Hoy se había dado cuenta de que Pavel no era en absoluto lo que aparentaba. A primera vista, parecía un tipo engreído y algo fanfarrón, pero resultó ser alguien que sabía escuchar e incluso ofrecía su ayuda de buena gana. Después de aquel encuentro, Pavel empezó a saludar a Natasa en el colegio, algo que antes no hacía, como si no se hubiera fijado en ella. Ahora, incluso se ofrecía a recogerla para llevarla a casa. Quizá lo hacía por cortesía o por el bien de Lena, o tal vez no. Pero a Lena no parecía importarle demasiado. Los encuentros entre Pavel y Natasa continuaron, paseaban juntos por el parque y coqueteaban. Pavel mostraba un interés evidente por Natasa. El curso escolar llegaba a su fin, y Pavel se graduaba el 22 de mayo. Asistió a la ceremonia con todo el protocolo. Todo el día, Natasa esperó ansiosamente a que Pavel la llamara, pero su teléfono permaneció en silencio. Finalmente, fue ella quien le escribió para felicitarle por su graduación. Pavel le respondió que podía unirse a la celebración y divertirse con todos. Natasa lo tomó como una invitación personal. Se preparó rápidamente, se lavó el pelo y se arregló con esmero. Caminaba apresurada por el pasillo, casi tropezando por la prisa. Con sus rizos perfectos, su hermoso vestido y sus zapatos a juego, Natasa se dirigió a la escuela. En su mente, imaginaba cómo sería su reencuentro con Pavel y lo bien que la pasarían juntos. Al llegar al patio de la escuela, donde se encontraban los graduados y sus padres, Natasa sonreía buscando a Pavel. Sin embargo, se dio cuenta de que la ceremonia de graduación ya había terminado y la fiesta del té estaba a punto de comenzar. Cuando finalmente vio a Pavel, él la saludó con la mano. Pero, en lugar del cálido recibimiento que ella esperaba,
Pavel le puso un casco de moto en las manos, pidiéndole que lo sostuviera mientras él se ausentaba un rato. Natasa aceptó, emocionada por poder ayudarle, y esperó pacientemente su regreso. Pasó un buen rato y Pavel no aparecía. Era casi la hora de entrar para la fiesta del té, cuando finalmente vio a Pavel caminando hacia ella. Sin embargo, no venía solo, a su lado, caminaba Lenke. Como siempre, Lenke lucía espectacular, con tacones altos, una falda corta y un maquillaje brillante. Sus dientes blancos resplandecían cuando sonreía, mientras se acercaba a Natasa para saludarla. Lenke miró a Natasa con una expresión despectiva. «Pareces un ratón», dijo, girándose hacia ella con desdén. Natasa se quedó congelada en su sitio, sin saber cómo reaccionar. Pavel, sin siquiera mirarla, le quitó el casco de las manos sin darle las gracias y, dirigiéndose a Lenke, dijo, «Vamos a dar una vuelta». Por un breve momento, Natasa pensó que Pavel se lo decía a ella, lo que hizo que una sonrisa tímida apareciera en su rostro. Pero esa pequeña esperanza se desvaneció en cuanto vio cómo Pavel besaba a Lenke justo delante de sus ojos. El dolor que sintió fue indescriptible. La decepción no tenía límites. Todos parecían haberla traicionado, y en ese instante su vida perdió todo sentido. El desengaño fue tan profundo que Natasa cayó en una profunda tristeza. La chica se sintió tan abrumada por el trato de Pavel que, una mañana, simplemente no pudo levantarse de la cama. Su padre, Iván, la llevó de inmediato al hospital para que la examinaran. Los médicos hicieron todo tipo de pruebas, pero no encontraron ninguna razón física que explicara la parálisis temporal de Natasa. Desconcertados, la enviaron de vuelta a casa, donde Iván, con el corazón roto, tuvo que colocar a su hija en una silla de ruedas. Era un cálido día de verano, perfecto para pasear, pero mientras Iván empujaba la silla por la acera, Natasa se debatía entre la alegría por el buen clima y la tristeza de no poder caminar por sí misma. Iván hacía todo lo posible para cuidar de su hija. Le daba masajes regularmente, la ayudaba con ejercicios y se esforzaba por mantenerla saludable. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el desánimo de Natasa persistía. Al día siguiente, Iván, con 37 años y una carrera exitosa como cirujano, fue a trabajar como de costumbre. Aparcó su coche en el hospital y subió a su despacho, dispuesto a enfrentar otro día ayudando a salvar vidas, algo que amaba profundamente. Mientras revisaba su agenda del día, notó que faltaban algunos expedientes importantes. Decidió dirigirse a la consulta de Nadezhda Timofeevna, la terapeuta encargada. Llamó a la puerta y, al entrar, la saludó. Nadezhda, distraída por su trabajo, levantó la vista. Iván no pudo evitar notar lo mucho que había extrañado esos ojos. Nadezhda, de 34 años, tenía una voz suave y siempre llevaba el pelo recogido de una manera que le quedaba muy bien. La mujer lo saludó con una sonrisa tranquila, como si ya supiera por qué Iván había venido. Sin perder tiempo, le entregó los escáneres que faltaban. «Perdón, pero falta la ficha del paciente», comentó Iván. Nadezhda miró alrededor y agitó las manos en señal de que la ficha no estaba allí. La breve conversación terminó en ese instante, y tras una pequeña pausa, Iván rompió el silencio. «¿Y cómo te va en general?». Nadezhda Timofeevna no esperaba que Iván le preguntara cómo estaba, especialmente al inicio de la jornada laboral, cuando había tanto que hacer. Confusa, empezó a contestar de manera un poco desordenada, vacilando. «Bueno», alcanzó a decir antes de que la puerta del despacho se abriera abruptamente. Una enfermera entró y le entregó un nuevo montón de cartas, que depositó sobre la mesa antes de sentarse en una silla cercana. Iván se dio cuenta de que no era el momento ni el lugar adecuado para una conversación sincera. Aunque sentía una gran simpatía por Nadezhda, le parecía que ella siempre tenía esa dulzura femenina que lo atraía, aunque al mismo tiempo sabía que ella era soltera y no tenía hijos. Cada vez que cruzaba la puerta de su despacho, Iván se decía a sí mismo que debería hablarle de manera más personal, quizás invitarla a salir, tal vez al cine. Sin embargo, cuando estaba frente a ella, todos sus planes se desvanecían. En lugar de invitarla a salir, se encontraba divagando, incapaz de concentrarse en nada más que el trabajo. Nadezhda siempre lo escuchaba pacientemente y luego le respondía de manera corta y clara:
haciéndole sentir que era el momento de irse. Al salir, Iván suspiraba, consciente de que había una barrera que él mismo había levantado y que no podía cruzar. Esa barrera no era otra que el recuerdo de su amada esposa, quien lo había dejado inesperadamente. A menudo se acordaba de ella, lamentando lo ocurrido, sintiéndose compadecido por su mujer, su hija y por él mismo. Iván se ahogaba en esa lástima, atrapado en el pasado, sin poder avanzar. Tenía pesadillas recurrentes en las que revivía la pérdida de su esposa, despertándose en medio de la noche sudando. Sabía que iniciar una nueva relación implicaría dejar atrás su dolor, pero el pensamiento de hacerlo le provocaba una lucha interna. Sentía que, si lo hacía, traicionaría de algún modo el amor que aún sentía por su esposa fallecida. Un día, después de varias visitas frustrantes al despacho de Nadezhda, decidió que ya era suficiente. Se armó de valor y, respirando profundamente, abrió de nuevo la puerta de su oficina. Esta vez estaba decidido a invitarla a salir. Con el corazón latiendo rápido, se dispuso a hablar, pero justo cuando iba a pronunciar la primera palabra. Iván levantó la vista y, para su sorpresa, vio a un hombre frente a Nadezhda Timofeevna, con el torso desnudo. Ella estaba auscultándole el corazón con la mayor atención. Al percatarse de Iván en la puerta, lo miró con curiosidad, como preguntando qué hacía allí. Iván, incómodo, murmuró, «Oh, disculpa». Y cerró la puerta rápidamente, una vez más sintiendo que sus intentos habían fracasado. Al otro lado de la ciudad, una mujer llamada Rosa observaba por la ventana. Hoy era un día especial para ella, ya que Artur iba a visitarla. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, la bella mujer, un poco más rellenita, se miró nuevamente en el espejo, intentando encontrar respuestas en sus propios ojos. La luz del sol se reflejaba en sus pupilas verdes y rasgadas, y era difícil saber si lo que veía era verdad. Incluso ella misma no podía responder esa pregunta con certeza. Rosa pertenecía al pueblo gitano, conocidos por ser apasionados en el amor y en el odio, movidos por su ardiente temperamento. Mientras peinaba su cabello, miró el reloj. Artur llegaría a las 7 de la tarde, y ella aún no sabía qué debía decirle. ¿Debería ser honesta? ¿O sería mejor ocultarle la verdad para protegerlo? Aún sumida en estos pensamientos, el timbre de la puerta sonó de repente. Su corazón latió con fuerza al verlo a través de la ventana. Artur, un hombre apuesto, inteligente y valiente, acababa de cumplir 30 años. Era dueño de una cadena de tiendas de electrónica, y había conocido a la familia de Rosa durante un viaje de negocios con su padre, quien era respetado en ciertos círculos. Artur había llegado a su casa buscando consejo de su padre, y fue entonces cuando Rosa apareció para saludar. Con sus ojos verdes y labios sensuales, Rosa capturó inmediatamente el corazón de Artur. Supo al instante que esa mujer debía ser su esposa. Sin perder tiempo, Artur trató de atraer su atención, lanzándole un cumplido, pero Rosa, en lugar de responder, lo miró directamente a los ojos. En ese instante, una chispa eléctrica pareció correr entre ambos, aunque ella se mantuvo en silencio, dejando que sus miradas hablaran por sí solas. Rosa se alejó apresuradamente, y más tarde su padre le dejó claro que no debía relacionarse con Artur. No respondas a sus cumplidos, no juegues con él, ¿me entiendes, hija?, le preguntó con firmeza, buscando su confirmación. Rosa, sin dudarlo, le aseguró que no tenía intención de hacerlo. Un poco más tarde, con la duda en la cabeza, Rosa le preguntó a su padre qué le pasaba con Artur. Lo miró, esperando una explicación. Te arrancará la cabeza, ese chico es demasiado libre, y estoy seguro de que te romperá el corazón. No te crié para esto, mi niña, dijo su padre, acariciándole la mejilla con ternura. Además, tenía la intención de presentarte a un hombre muy interesante, añadió, lo que provocó una mezcla de emociones en Rosa. Su padre había notado que ella no parecía del todo feliz y pronto cumpliría 20 años, lo que, según él, significaba que era hora de pensar en casarse. Sin embargo, hasta ahora, no he visto a ningún candidato que merezca ser tu esposo, dijo con seriedad. Rosa, sin querer disgustarlo, respondió, me resulta difícil de imaginar, padre. La historia de Rosa con su padre era especial. La madre de Rosa había muerto el mismo día que ella nació,
durante una feroz tormenta de nieve. Mientras el viento azotaba la ciudad, su padre había corrido al hospital para estar con su esposa en el parto, pero todo sucedió demasiado rápido. La madre de Rosa no sobrevivió, y desde entonces, él temía perder a su única hija, por lo que nunca se volvió a casar. Tras esa conversación, Rosa regresó a su habitación, pero la imagen de Arthur seguía rondando en su mente. Su fuerza y seguridad la atraían profundamente, y sentía el deseo de experimentar lo que sería estar bajo su poder. El sábado por la tarde, como había prometido, su padre invitó a un hombre distinguido llamado Gouyou a cenar en casa. A Rosa no le gustaba ni su nombre ni su presencia. Era bajo, fornido, y evidentemente tenía sobrepeso. Cuando lo vio por primera vez, su semblante severo contrastaba con la broma que su padre le lanzó para aligerar el ambiente. Gouyou, en un intento torpe por impresionar, se sacudió la chaqueta y se arregló el cuello, mientras su padre le guiñaba el ojo a Rosa, como si todo fuera parte de una broma. Gouyou le tomó la mano a Rosa para saludarla y la besó, dejando una mancha húmeda en su piel. Rosa, aunque desilusionada, sonrió intentando ocultar su decepción. Luego se sentaron a la mesa para cenar. Gouyou, con gran apetito, comenzó a devorar el pan y las verduras, y lo regaba con grandes tragos de vino, dejando a Rosa cada vez más segura de que este hombre no era lo que ella deseaba. Rosa estaba decidida a no volver a ver a ese glotón nunca más. Sin embargo, no podía decepcionar a su padre, así que mantuvo la calma y la sonrisa. Al final de la comida, con un dolor de cabeza insoportable, se retiró del salón. Más tarde, su padre fue a buscarla y le preguntó qué pensaba de Jo. «¿Qué me dices de Jo?», llamó a su puerta. En ese momento, Rosa estaba sentada en su lugar favorito, en el gran sofá, mirando por la ventana. A veces leía un libro, pero la mayoría de las veces simplemente se quedaba ahí, perdida en sus pensamientos. «El nombre es tan extraño como su cara», dijo sin medirse. Su padre abrió los ojos con sorpresa. Aunque él también había notado que Jo no era precisamente un galán, consideraba que tenía un carácter tranquilo, era bonachón y con sentido del humor. «Lo entiendo, pero ya no tienes tiempo de elegir», dijo su padre con seriedad. Rosa lo miró desconcertada. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «¿No estarás hablando en serio? ¿De verdad crees que voy a casarme con ese hombre gordo y amable?», exclamó indignada, su cara contorsionada de incredulidad. «Es de fiar, y estoy seguro de que te amará toda la vida», insistió su padre con convicción. «¿Y qué hay de mis sentimientos, querido papá?», respondió Rosa, hervida de rabia. «Sé que ahora te cuesta aceptarlo, pero estoy seguro de que todo se solucionará», le dijo su padre con ternura, besándole la frente antes de salir de la habitación. Rosa no creía que su padre realmente estuviera hablando en serio sobre casarla con Jo, hasta que un día llegó a casa y encontró a una mujer adulta en su habitación. «Soy la costurera», se presentó la mujer. «Tu padre me ha pedido que te tome las medidas para el vestido de novia». Rosa, atónita ante la insolencia de la situación, solo pudo abrir la boca. Inmediatamente, salió corriendo de la habitación para confrontar a su padre. «Hija, es solo una costurera, no te preocupes», intentó calmarla. Pero Rosa no estaba dispuesta a ceder. Cruzó los brazos con firmeza y, desafiantemente, se apartó de él. «Querida hija, aunque tu marido no sea Jo, tendrás que tener un vestido de novia preparado, por así decirlo», insistió su padre con una mezcla de resignación y afecto. Una nueva fase de su vida, pensó el padre de Rosa mientras pronunciaba esas palabras, esperando que su hija no se enojara con él. A pesar de las circunstancias, Rosa finalmente accedió. Regresó a su habitación y dejó que la costurera tomara las medidas necesarias. Durante la sesión, ambas discutieron cómo quería Rosa que fuera su vestido de novia, y la joven se entregó a su fantasía con entusiasmo. Como una costurera competente, comprendía bien el arte de la confección, así que la conversación resultó divertida. La costurera, Svi, era amable y agradable, lo que ayudó a Rosa a calmarse y olvidar al gordo bastardo. Observando la firme resistencia de su hija, su padre decidió no apresurar el matrimonio. Comprendió que necesitaban tiempo para conocerse mejor. Con el paso de los días, un día,
Arthur se presentó nuevamente en la puerta de su casa para discutir un asunto con el padre de Rosa, pero esta vez no estaba en casa. Rosa abrió la puerta y lo vio en todo su esplendor. Aunque se sintió un poco confundida, pudo reconocerlo, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro, haciendo que su corazón se acelerara. Cada vez que lo veía, sentía esas mariposas en el estómago, un suave temblor que la llenaba de emoción, especialmente sabiendo que su padre siempre se alegraba de tener a Arthur en casa. Le hizo pasar y le ofreció té, a lo que él accedió. Se sentó en el sofá beige, esperando a que Rosa regresara. Iba vestido con un traje azul marino y una camisa blanca, luciendo un reloj de oro en su muñeca derecha. Era el tipo de hombre que se amaba a sí mismo y sabía exactamente lo que valía. Cuando Rosa le trajo el té, estaba a punto de marcharse, pero Arthur le pidió que le hiciera compañía. Después de pensarlo un momento, ella se sentó frente a él. Arthur probó la bebida caliente y comentó sobre su sabor. «Eres una tetera maravillosa, ¿quién te ha enseñado a hacer té?», preguntó, intentando entablar conversación. Rosa, sin embargo, temía mirarle a los ojos, sintiendo que era un tentador que le ofrecía probar la fruta prohibida. Recordó las palabras de su padre, quien le había dejado claro que no tenía intención de comprometer su vida con nadie en un futuro cercano. Y que había tenido innumerables encuentros con diferentes mujeres. «He probado este té con diferentes mujeres. Estuve de visita una vez y me gustó», respondió Rosa, mirando a Arthur antes de bajar rápidamente los ojos al suelo. Su padre aún no estaba en casa, y Arthur se preparaba para marcharse. «Déjame ayudarte a llevar las tazas a la cocina», ofreció Arthur. Aunque Rosa quería decir que podía hacerlo ella sola, él ya había tomado las 2 tazas. Mientras atravesaban la cocina, estaban muy cerca el uno del otro. Arthur dejó las tazas sobre la mesa, pero no parecía tener prisa por irse. Rosa, sintiéndose libre, se dio la vuelta y miró a Arthur a los ojos. Vio un tinte juguetón en su mirada y se puso nerviosa. No podía apartar la vista de él y deseaba fervientemente averiguar qué pasaría a continuación. Al instante, Arthur se acercó más, y sus labios se encontraron en un dulce beso que ambos deseaban prolongar. Sin embargo, Rosa pronto se dio cuenta de su error y apartó a Arthur de ella. «Creo que es hora de que te vayas», dijo, dándose cuenta de que debía irse ya. Arthur se despidió y salió de la casa. Rosa corrió a su habitación y se miró al espejo. Por primera vez en su vida, había besado a un hombre, y le había gustado. Un par de semanas más tarde, la costurera volvió a la habitación de Rosa. El vestido estaba casi listo, solo le faltaba bordar las mangas con diamantes de imitación. Con alegría en los ojos, Rosa comenzó a probárselo. Al mirarse en el espejo, vio un verdadero vestido de princesa, con una falda bordada que la hacía lucir impresionante y mágica. Rosa estaba radiante de felicidad, dio vueltas frente al espejo e incluso encendió su música favorita. Mientras tanto, Sui bajó a informar al padre de Rosa que el vestido estaba casi terminado y que al día siguiente llevaría a la futura novia. Justo en ese momento, el padre estaba hablando con Arthur, quien finalmente había conseguido llevarlo a casa. «Arthur, espera. Enseguida vuelvo», dijo el padre, apartándose un momento. Los dos desaparecieron en el pasillo y comenzaron a hablar en voz baja. Arthur oyó una suave música proveniente del primer piso. No pudo contenerse, como si algo lo guiara, subió las escaleras. Al oír la primera llamada de Sui, adivinó que había traído un conjunto para que Rosa se lo probara, y sintió curiosidad por verlo. Se acercó a la puerta de donde provenía la música, se detuvo y, al ver la puerta entreabierta, observó a Rosa girando en su traje de novia blanco. Ella se detuvo, inclinando la cabeza hacia adelante y con las manos a la espalda. Arthur decidió entrar, tiró silenciosamente de la puerta y la abrió. Rosa levantó la vista y se horrorizó al ver a Arthur de pie frente a ella. Él contemplaba su joven y juvenil figura, dejando a ambos sin aliento. Sin aliento, durante unos segundos se miraron en silencio hasta que la voz del padre de Rosa resonó. Recordando la situación, Rosa se agachó para cubrirse con el vestido, y Arthur, regresando a la realidad, bajó corriendo al salón. Después de este incidente, Rosa nunca pudo olvidar a Arthur.
Se sorprendió a sí misma al notar que él había calado hondo en su corazón. Hasta entonces, había tratado a las chicas con cierta ligereza, pero con Rosa se sentía diferente. Al día siguiente, se dirigió a casa de Rosa a la misma hora. Ella estaba sentada en el alféizar de la ventana, mirando a través del cristal el cielo azul y los transeúntes en la calle. De repente, lo vio, se acercaba a su casa. Rosa saltó de la ventana y corrió hacia el espejo, ansiosa por su llegada. Sin embargo, al salir al pasillo, escuchó la conversación entre su padre y Arthur. Se dio cuenta de que su padre le decía a Arthur que Rosa no estaba en casa y que Bern llegaría pronto, lo que la disgustó enormemente. Pero no podía salir corriendo y hacer quedar mal a su padre. A pesar de sus dudas, no pudo soportar quedarse en la parte superior de las escaleras. Arthur levantó la vista y sonrió, mientras su padre se quedó helado. Entonces, Rosa, alegre, interrumpió. «Papá, tenemos compañía». Se detuvo en el último escalón, mirando juguetonamente a Arthur. «Arthur ya se iba», dijo el padre a la niña, pero Arthur intervino rápidamente. «No, en absoluto. Solo quería ver a Rosa». El padre no esperaba tal insolencia, pero también sabía que no podía cortar la conversación. Arthur era un buen compañero y muy útil. «Está bien, pero no más de una hora», respondió el padre, dándose la vuelta y desapareciendo en el salón. Los dos salieron a pasear en el coche y llegaron a un lugar tranquilo de la ciudad, en el muelle, donde había una hermosa vista del río con el sol brillando sobre el agua y los barcos pasando. Arthur tuvo cuidado de no herir los sentimientos de alguien tan joven, mientras charlaban sobre cosas triviales. «¿Te vas a casar?», preguntó, con la esperanza de que no fuera así. Rosa, despreocupada, respondió. «¿No quieres casarte? ¿No crees que estabas muy feliz cuando te vi con tu vestido de novia?» «No», aclaró Arthur. «Me gustaría casarme, pero no con el hombre con el que mi padre quiere que me case». Frotando entre sus manos una flor recién arrancada, le preguntó directamente. «¿Te casarías conmigo?». Rosa se detuvo y lo miró, con una seriedad en sus ojos. Respondió tranquilamente, sin apartar la mirada. Tocó suavemente la bonita barbilla de Rosa, acariciándola, y de nuevo sus labios cálidos se acercaron a los de ella. Fue como un sueño en el que se sentía infinitamente mareada y sin aliento. «Tengo que ir a casa», dijo Rosa de repente, dirigiéndose hacia el coche, como si la chica estuviera asustada por lo que sentía en su interior. Arthur, obediente, la llevó de regreso a casa. Antes de despedirse, le preguntó una vez más. «¿Quieres casarte conmigo?». No había truco en sus palabras, le preguntaba con toda seriedad. «Mi padre no me dejaría», respondió Rosa, y luego desapareció tras la puerta. Ese mismo día, Arthur decidió que se casaría con Rosa a toda costa. Estaba resuelto a no detenerse ante nada, ni siquiera ante su propio padre. Mientras tanto, el padre de Rosa volvió a insinuar a la joven que era hora de que se casara con el mejor hombre disponible. Intentó Rosa convencer a su padre, «no lo quiero y nunca seré feliz con él». Pero su padre se mantuvo firme, dándose cuenta de que Rosa finalmente había logrado enamorarse de Arthur. Le dijo con toda franqueza que nunca se atreviera a pensar en casarse con él. Sin embargo, su padre no estaba dispuesto a ceder. Un día, llegó a casa y le comunicó a Rosa que el día de la boda estaba fijado. Esto fue un duro golpe para la joven, que no tenía intención de comprometer su vida con nadie más que con él. Una noche, se escapó de casa con Arthur. La joven no se dio cuenta de lo que Arthur estaba haciendo, como demostraba ser un hombre astuto que siempre consigue lo que quiere. Arthur llevó a Rosa a su casa, y esa noche, traicionaron su amor. A Rosa no le importó lo que pudiera pasar con ella, lo único que le importaba era seguir a su corazón, sin importar qué tipo de marido le pudiera encontrar su padre. Al principio, Arthur trató de negociar con el padre de Rosa, pero este se mostró absolutamente inflexible, afirmando que Arthur rompería el corazón de su hija y la haría infeliz. En ese momento, Rosa finalmente se casó con otro hombre. Arthur estaba furioso, en parte, se culpaba a sí mismo, creyendo que Rosa no lo amaba realmente, y por eso había aceptado casarse con aquel hombre gordo, amable y rico.
Rosa no estaba dispuesta a tolerar este tipo de trato. Le guardaba rencor para vengarse de él el día de su cumpleaños. Le obsequió un reloj de arena para demostrarle que no significaba nada para ella y que el tiempo que habían compartido se desmoronaría como la arena, sin dejar rastro de su antiguo amor. Esto enfureció a Arthur, pero, a pesar de su rabia, decidió mantener su orgullo y apartar a Rosa de su vida para siempre. Nunca nadie lo había tratado de esa manera. Él pensaba que Rosa era una chica frívola y mimada, pero la verdad era que no se daba cuenta de que ella no podía ir en contra de los deseos de su padre. Rosa y Jo comenzaron juntos su vida de casados. 3 meses después, Rosa descubrió que estaba embarazada. Cuando Jo se enteró, se indignó enormemente por las circunstancias. La verdad es que su primera noche de bodas nunca ocurrió. Cuando entraron en la habitación, Rosa fue directa al baño y se encerró allí. Jo estaba disgustado, pero también se sentía mal por obligar a Rosa a cumplir con su deber conyugal. Decidió, como un verdadero caballero, esperar a que su esposa estuviera lista. Sin embargo, después de muchos meses, Rosa seguía sin dejar que su marido se metiera en su cama, y ahora que estaba embarazada, la gran pregunta pasaba a ser, ¿quién era el padre del bebé y cuándo ocurrió? Rosa siempre había parecido una mujer tranquila y sensata. Jo no se lo contó al padre de Rosa, respetaba al hombre y no quería estropear su relación con él. Pero en una de las fiestas, Jo se emborrachó y le confesó todo al padre de Rosa, derramando su alma. Rosa, que estaba sentada a su lado, intentó detenerlo. «Deja que se calme», le dijo su padre, sin saber lo que le iba a revelar su yerno. Cuando Jo le contó entre lágrimas que Rosa estaba embarazada, el padre de Rosa se quedó helado. Miró a su hija con una mezcla de incomprensión y preocupación. A pesar de todo, ella mantenía correspondencia en secreto con Arthur. No pudo guardar el secreto mucho tiempo y le reveló a Jo que él era el padre del hijo que esperaba Rosa. Arthur se negó a creerlo. Rosa estaba desesperada por enamorarse de Jo, pero nunca sucedió. Ahora, tras la revelación de su padre, Rosa se sentía aterrorizada, temía no ser capaz de soportar la ira que él desataría sobre ella. Esa noche, decidió poner fin a los acontecimientos que iban en contra de su corazón. Se subió al coche y, a pesar del frío, emprendió su largo viaje. Iván, el cirujano, regresó al trabajo, sobre todo porque ese día tenía programada una operación complicada. Era necesario realizar un procedimiento extremadamente laborioso para devolver a un hombre a la vida normal sin afectar a órganos vitales. La operación duró más de 5 horas. Iván se sentía exhausto y agotado cuando finalmente llegó a casa. El aire invernal era cada vez más frío y el viento soplaba, lanzando copos de nieve, parecía que iba a nevar. Se sentó en el asiento del conductor del Said, preocupado por su hija y la niñera, que tuvo que quedarse hasta tarde para esperar el regreso de su padre. El camino de vuelta atravesaba una presa y un enorme anillo. A pesar de lo tarde que era, aún había mucho tráfico en las carreteras, probablemente debido al clima. Las largas columnas de coches hacían que la autopista Baikal, de 4 carriles, no avanzara tan rápido como debería, y parecía que el viento se emparejaba con el tráfico. Justo en medio de la carretera, Iván vio una señal de tráfico y, detrás de ella, un coche. A juzgar por el hecho de que el automóvil estaba detenido en medio de la vía, necesitaba reparaciones. Al pasar junto a él, Iván se dio cuenta de que el capó estaba abierto y la nieve caía sin parar sobre el motor. Redujo un poco la velocidad para ver si el conductor estaba bien. Curiosamente, la ventanilla del lado del conductor también estaba abierta, y a través de ella vio a una mujer que se parecía mucho a una gitana, lo más probable es que realmente lo fuera. La mujer respiraba con dificultad y tenía gotas de sudor en la frente. Iván decidió averiguar qué sucedía, paró el coche detrás de ella y también puso una señal de parada de emergencia. «Buenas noches, ¿se encuentra bien? ¿Puedo ayudarle?», preguntó Iván al acercarse a la conductora. En los ojos verdes de la mujer se leía el miedo. Le pidió que no la dejara sola, y cuando Iván bajó la mirada, vio su gran vientre redondo. Al parecer, estaba de parto prematuro. «Calma, calma, respira hondo. Inhala, exhala», decía Iván,
repitiendo las instrucciones para ir disipando poco a poco el miedo. No te preocupes, soy médico, te ayudaré. Luego, Iván fue a su coche y sacó una maleta que contenía un pequeño botiquín para estas situaciones. Actuó con cuidado, tratando de infundir ánimo en la joven, que lo miraba con grandes y redondos ojos azul oscuro. En ese momento, lo que más deseaba era estar a solas con ella. Eres bueno, dijo Iván, volviéndose hacia la gitana, que lo miraba con ojos cansados pero felices. Su sedoso cabello negro estaba húmedo de sudor. Gracias, doctor, le respondió la mujer, infinitamente agradecida. Afortunadamente, el parto transcurrió sin complicaciones y con bastante facilidad. Entonces, Iván preguntó cómo se llamaba la gitana y dónde vivía. Rosa resultó vivir bastante lejos de allí. Iván, al ayudar a Rosa y al bebé a acomodarse en su coche, decidió que sería mejor que la mujer estuviera bajo su cuidado un tiempo. Todos estaban muy cansados. No llegaron a casa hasta las 11:30 de la noche. Iván llevó a Rosa a una habitación libre y le preguntó si necesitaba algo. La mujer volvió a darle las gracias profusamente y dijo que no tenía nada. Iván fue a la cocina y miró en la nevera. Sacó un par de bocadillos, un yogur y un plátano, los puso en una bandeja y llenó un vaso grande con agua. Luego, con la bandeja, volvió a la habitación donde estaba Rosa. En el cuarto de baño, después de haberse lavado todo el cansancio del día de trabajo, Iván se cayó en la cama y, al instante, se quedó dormido. Al día siguiente, tenía que ir a trabajar solo a la hora de comer, así que el hombre se despertó alrededor de las 10 de la mañana. Como de costumbre, se lavó la cara y luego miró en la habitación de su hija, Natasa, pero se sorprendió al ver que no estaba. La cama estaba vacía. Tras mirar por todos los rincones de la habitación, Iván se dio cuenta de que su hija definitivamente no estaba, así que se dirigió a la habitación de Rosa. Antes de entrar, Iván se detuvo en la puerta y escuchó el silencio detrás de la pared. Abrió la puerta silenciosamente y se asomó al interior. Desde las cortinas bien cerradas, la habitación estaba sumida en la penumbra. En la espaciosa habitación, había una gran cama de matrimonio donde Rosa dormía de un lado y Natasa del otro. El recién nacido también yacía con ellas, pero en un bulto cubierto con una manta. Iván se asombró al ver cómo su hija había llegado a esta habitación sin que él se diera cuenta. El bebé sintió la mirada de Iván y empezó a llorar. Natasa fue la primera en despertarse, tomó al bebé en brazos en silencio, se levantó de la cama y comenzó a mecerlo. Se sorprendió aún más y sonrió mientras seguía meciendo al bebé. Su mamá estaba tan agotada. Iván miró la bandeja de la comida y pareció que nadie la había tocado. Iván llamó a su hija y entraron juntos en la cocina. «Hija, ¿cómo puedes valerte por ti misma?», dijo el padre con voz alegre. «No sé cómo ha pasado». «No sé cómo ocurrió», respondió su hija. «Estaba durmiendo y, de repente, en mitad de la noche, oí llorar a un bebé. Me di cuenta de que no habías venido sola a casa. Me pregunté y fui al llanto. Abrí la puerta y vi a este hermoso bebé. No pude evitar cogerla en brazos. Mira qué bonita es. Mírala. Ella me da ganas de vivir», dijo Natasa. Mientras tanto, el padre, mirando a su hija, finalmente se dio cuenta de lo que se trataba. Era difícil de creer, y en la práctica médica, pero aparentemente, debido a una profunda depresión por un amor no correspondido, las piernas de Natasa habían fallado. Las piernas de Natasa estaban fallando, por lo que el cuerpo de su hija se negaba a vivir plenamente. Pero hoy, cuando oyó llorar al bebé y luego vio a esta dulce criatura, su cuerpo experimentó una enorme liberación de endorfinas que finalmente anuló su negativa. Así, sin más, Natasa se levantó de la cama y caminó con sus propios pies hacia la otra habitación. Iván no podía estar más feliz, su hija podría vivir una vida plena de nuevo, y eso era una gran alegría para los padres. No pudo resistirse a levantar a su hija con el bebé en brazos. La besó, aún incrédulo por lo que veían sus ojos. Regresó a la habitación de Rosa, que para entonces ya estaba despierta. Rosa recibió a la niña con calidez y luego cogió al bebé en brazos.
Natasa las dejó solas para no molestar a su madre mientras se alimentaba. Antes de ir a trabajar, Iván se puso en contacto con el servicio de coches y preguntó por el vehículo que les habían remolcado el día anterior. El encargado le informó que el coche estaría listo mañana por la tarde. Iván agradeció a la persona al otro lado de la línea y desconectó. Antes de salir, abrazó a su hija y le agradeció su capacidad para levantarse de la cama al instante. Iván volvió a casa al anochecer. En cuanto abrió la puerta, oyó inmediatamente voces de mujer y el sonido de un recién nacido. Los bebés recién llegados al planeta Tierra suelen ser infelices hasta que se acostumbran a nuestro mundo. Iván pudo oler el aroma de los productos horneados, que le llenó de una sensación nueva, hogareña, cálida y alegre. En el vestíbulo, encontró a Rosa. La mujer llevaba puesta una falda larga y una blusa, su cabello estaba recogido pulcramente en una coleta baja, y tenía un niño en brazos que volvió a mirar atentamente a Iván. Como si recordara quién le había ayudado a venir al mundo. Ya he servido el té y he puesto la tarta. Venid todos a la mesa, se oyó la voz de Natasa. Iván no había escuchado la sonora voz de su hija en mucho tiempo, y al ver el cuadro que se presentó ante él, su alma comenzó a llenarse de calma y luz. Los tres se sentaron a la mesa, y Iván notó que Rosa y Natasa se habían hecho amigas, gorjeando y riendo como viejas compañeras. Algo cambió en el interior de Iván, empezó a sentir que la ligereza y la libertad fluían a través de él. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Rosa reveló que había ido a casa de sus parientes en otra ciudad ese fin de semana, sola y sin compañía. En tu situación, deberías tener cuidado, dijo Iván, sorprendido por la valentía de aquella mujer. Sí, tienes razón. El caso es que todo mi embarazo fue muy bien y tranquilo, pero antes del parto tuve que caminar durante 3 semanas, respondió la gitana. ¿Dónde está tu marido? No pudo evitar preguntarle Iván. Resentida por haberse ido, la gitana mintió. Iván le dijo a Rosa que su esposo seguramente estaba muy preocupado en esos momentos y que, al no encontrar un lugar donde estar, probablemente la buscaría. Rosa le dijo que le había telefoneado y que mañana vendría a buscarla. Bueno, dijo Iván, esperemos que tú, él y nuestra niña se reencuentren pronto. El bebé, que había estado profundamente dormido, fue dejado desatendido esta vez. Sin embargo, al día siguiente, no era su esposo quien llegó, sino Artur. Él pidió perdón, y Natasa e Iván se maravillaron al ver la escena. Sin conocer la verdad, Artur se alegró al encontrar a Rosa y a su hija a salvo. Al tomar a la niña en sus brazos, vio en ella una copia de sí mismo. Sonrojado, le dijo a Rosa que era el momento de que Luda le hiciera cambiar de vida. Rosa agradeció a Iván y Natasa por su hospitalidad, y junto con Artur, salieron de su casa. Ese viernes, Iván se dirigió a trabajar como de costumbre. A lo largo de la mañana, la imagen de Nadezhda Timofeevna, una mujer envidiable, inteligente y hermosa, le rondaba la mente, cuestionándose cómo acercarse a ella. Después de terminar su trabajo mucho antes de lo habitual, Iván decidió regresar a casa. Bajó del segundo piso, descendió al primero y se dirigió por el pasillo hacia la salida. La puerta del despacho del terapeuta parpadeó a su derecha, captando su atención. Se detuvo. Extrañamente, el hospital estaba vacío ese día. Tras armarse de valor, Iván llamó a la puerta y la abrió. Allí estaba Nadezhda Timofeevna frente al espejo, convirtiendo un trozo de tela rectangular en una auténtica obra maestra en forma de flor. ¿Ya te vas a casa?, le preguntó Iván, sintiendo cómo la emoción crecía en su interior, aunque logró sobreponerse. Sí, es viernes. Me gustaría llegar pronto a casa, respondió ella. Preocupado, pensando que alguien la esperaba, Iván le preguntó si salía con alguien. ¿Por qué lo crees?, contestó ella, devolviéndole la pregunta. Iván empezó a perder la confianza en sí mismo frente a aquella mujer, pero a pesar de ello, siguió mirándola fijamente a los ojos. Nadezhda, por su parte, tampoco apartó la mirada. Me gustaría invitarte a salir, finalmente, Iván soltó su propuesta, aunque con algo de timidez. Ella se puso seria de nuevo y le respondió con un sí, lo que pareció descolocar a Iván.
Había olvidado lo que era una cita y lo que suelen hacer un cirujano y una terapeuta. El cálido día de invierno ayudó a que pasaran del trabajo a la relajación. Ambos estaban tan excitados como adolescentes después de un pequeño paseo por el paseo marítimo. Fueron a un restaurante. Oh, no estoy vestida, recordó de repente Nadezhda. Iván se miró a sí mismo, llevaba un ligero y agradable jersey verde. Su aspecto era un poco descuidado, pero eso no le restaba encanto. Se sonrieron, y de repente, ambos se echaron a reír. Quizá podríamos pasar por mi casa y te presentaré a mi hija, sugirió Iván. A Nadezhda no le importó. Fueron a casa, donde Natasa los recibió. La joven se sorprendió mucho, pero trató de disimularlo. Puso la tetera a hervir y preparó la mesa. La fiesta del té fue muy agradable e interesante. Natasa vio a su padre con esa expresión en el rostro por primera vez en mucho tiempo, disfrutando de la compañía. Entonces, se dio cuenta de que su padre estaba enamorado de Nadezhda. Feliz por su padre, Natasa se sintió aliviada al ver que Nadezhda Timofeevna era una mujer muy agradable y simpática. Resultó que ella había estado esperando durante mucho tiempo el primer paso de Iván. El fin de semana siguiente, decidieron ir juntos de vacaciones al sanatorio. Mientras miraba las caras de alegría de su familia, Iván se dio cuenta de que la gitana le había ayudado a dejar atrás el pasado para siempre. Su repentina aparición en su vida y el nacimiento de su niña fueron un nuevo comienzo, un giro inesperado que le permitió redescubrir la felicidad. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y darnos un like, es muy motivador. Que tengáis un buen día.